Rusia está intentando espiar al Reino Unido. El Reino Unido no permitirá que eso ocurra. Lo peor es que Rusia ha intentado este truco 2 veces. Envió su barco espía a aguas británicas a fines de noviembre del año pasado y nuevamente en enero de 2025. Ambas veces, el Reino Unido lo rastreó y envió un mensaje a los rusos. Sabemos que estás aquí y no nos agrada. Entonces, ¿qué pasó realmente? La Marina Real utilizó buques para rastrear el barco espía ruso. ¿Cuál es el objetivo principal de Putin con este movimiento? Respondemos a esas preguntas y más en este video. Hablemos sobre el partido más actual. El 22 de enero, la Marina Real, la poderosa fuerza naval del Reino Unido, anunció que había detectado la presencia de un barco espía ruso llamado Yantar, navegando en aguas británicas. En respuesta, envió el Su Majestad barco Somerset y el Su Majestad barco Tyne para rastrear el buque ruso. Estos buques de superficie, como el Su Majestad barco Somerset, también pueden lanzar helicópteros Merlin para rastrear objetivos de forma encubierta. Eso es precisamente lo que hizo el barco en enero. Lejos del Yantar, el helicóptero Merlin del Su Majestad barco Somerset despegó y escaneó las aguas cercanas a Gran Bretaña, usando sus sensores para detectar la presencia del barco ruso. Pronto se localizó al Yantar, navegando hacia el Canal de la Mancha, lo que permitió tanto al Su Majestad barco Somerset como al Su Majestad barco Tyne moverse a su ubicación. El Su Majestad barco Somerset, que es una fragata de tipo 23, alcanzó al Yantar e interceptó justo en la entrada al canal y justo al sur de un esquema de separación de tráfico ubicado en Auchan, Francia. La Marina Real siempre está ahí cuando la nación lo necesita, protegiendo nuestro hogar y las aguas que lo rodean, dijo el comandante del Su Majestad barco Somerset, Matthew Tier. Este es un trabajo rutinario, pero vital para la seguridad del Reino Unido, que realiza la tripulación del Su Majestad barco Somerset de la Marina Real, y estoy orgulloso de su profesionalidad. La verdad es que Gran Bretaña y sus aliados de la OTAN conocían las acciones del Yantar mucho antes de que llegara al canal. Barcos de la OTAN han seguido el movimiento del buque ruso desde su llegada a aguas francesas, con el Su Majestad barco Somerset y el Su Majestad barco Tyne asumiendo esas responsabilidades. Utilizando sus radares y sensores, el Su Majestad barco Somerset informó sobre cada movimiento que el Yantar realizó durante la operación, manteniéndose cerca del barco mientras avanzaba por el canal y más allá del estrecho de Dover. En enero, el Reino Unido siguió a un buque ruso en sus aguas por segunda vez. Pero seguramente te preguntas, ¿y el submarino en todo esto? En enero, no hubo submarinos británicos monitoreando a Yantar, pero no fue la primera vez que Rusia envió su barco espía a aguas británicas. Rusia ya lo había intentado en noviembre de 2024, y en esa ocasión el Reino Unido despachó uno de sus submarinos. El secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, reveló al Parlamento que había ordenado a un submarino de la Marina Real rastrear el mismo barco ruso en aguas británicas solo unos meses antes del incidente del 22 de enero. Según Healey, la medida fue un acto disuasorio, quien desplegó el submarino al descubrir que el Yantar no solo había entrado en aguas británicas, sino que merodeaba sospechosamente sobre importantes infraestructuras submarinas del Reino Unido. Healey le dijo al Parlamento del Reino Unido que este es un barco espía ruso usado para recopilar inteligencia y mapear la infraestructura submarina crítica del país. La invasión fue tan grave que Healey cambió las reglas normales de compromiso naval de Gran Bretaña. La respuesta observada en enero de 2025 fue típica. Gran Bretaña envía barcos y un helicóptero para vigilar a un barco invasor detectado en sus aguas, demostrando que lo sigue sin importar a dónde intente ir. Esa respuesta suele bastar. El Yantar no perdería tiempo merodeando la infraestructura submarina británica bajo vigilancia, pues sabía que provocaría una respuesta de la Marina de Gran Bretaña. Los eventos de noviembre de 2024 fueron extraordinarios. El Yantar ya estaba en posición. Por lo tanto, Healey desplegó varias medidas para disuadir al buque espía ruso, incluyendo el Su Majestad barco Tyne y el Su Majestad barco Catastock, un barco de contramedidas de minas. Aunque Yantar no está armado, se cree que sabotea cables submarinos, lo que hace que su presencia preocupe seriamente al Reino Unido. Healey también movilizó a la Real Fuerza Aérea para enviar activos aéreos a los cielos para vigilar el barco ruso y envió el barco de vigilancia Real Fuerza Aérea Proteus para observar el buque ruso y seguir sus movimientos. Sin que Rusia lo supiera, Healey también desplegó un submarino. El ministro de Defensa del Reino Unido confirmó que autorizó a un submarino de la Marina Real para emerger cerca de Yantar como medida disuasoria, dejando claro que habían estado monitoreando encubiertamente cada uno de sus movimientos. Gran Bretaña enviaba un mensaje. Podríamos haber hundido tu barco espía cuando quisiéramos, mucho antes de que vieras nuestra respuesta en el mar.
Healy dejó claro esto, concluyendo sus declaraciones al agregar: «También quiero que el presidente Putin escuche este mensaje. Sabemos lo que haces y no dudaremos en tomar acciones firmes para proteger al país». Healy destacó que el Reino Unido colabora con sus aliados de la OTAN para rastrear todos los barcos espía que Rusia pueda utilizar para obtener información sobre las defensas británicas. Healy no especificó qué tipo de submarino usó Gran Bretaña. The War Zone, o TWZ, cree que tiene la respuesta. Aunque no se nombró al submarino, se cree que sería uno de los de clase Astute de Gran Bretaña. Entonces, ¿qué hace que la clase Astute sea una amenaza para el Yantar y otros barcos espía rusos? Midiendo 318 pies de largo y tripulado por 110 personal de la Marina, la clase Astute es el principal submarino de ataque nuclear de Gran Bretaña. Diseñado por BAE Systems, el Reino Unido cuenta con 7 de estos poderosos submarinos en su arsenal. El Astute es uno de los primeros submarinos nucleares diseñado utilizando un entorno asistido por computadora en 3D y representa una gran amenaza para cualquier barco en la superficie. Puede quedarse en el agua hasta 90 días, alcanzando velocidades de 29 nudos para acercarse rápidamente a buques de superficie como el Yantar. Sin embargo, el verdadero peligro del Astute es que no necesita acercarse particularmente a un buque de superficie para causar daño. Sus municiones de precisión pueden alcanzar un objetivo a más de 621 millas de distancia. Para dar contexto, el Canal de la Mancha mide 150 millas en su punto más ancho y 350 millas de largo dentro del rango de ataque del Astute. Si se hubiera desplegado en enero, podría haber apuntado al Yantar antes de que incluso llegara al canal. Ese rango proviene de las poderosas armas a bordo del submarino. Los buques de la clase Astute están equipados con misiles de crucero Tomahawk Bloque 4, cada uno de los cuales tiene un sistema de navegación inercial asistido por mapeo de contorno terrestre TERCOM. Esa es una forma complicada de decir que los Tomahawks pueden combinar mediciones de radar con datos de mapeo de terreno preimplantados para localizar sus objetivos. Esos misiles en realidad tienen un alcance de 1000 millas y pueden alcanzar velocidades máximas de 550 millas por hora, dando al Yantar ninguna posibilidad de evitarlo si Gran Bretaña hubiera elegido disparar. Añade torpedos Spearfish, capaces de viajar hasta 43 millas para dar al submarino una opción de corto alcance, y minas a esa ecuación, y el Astute es más que capaz de eliminar cualquier barco espía ruso. El Reino Unido no utilizó el submarino de esa manera cuando Rusia invadió sus aguas. Quería enviar un mensaje, no escalar sus problemas de larga data con Putin. Por eso, Gran Bretaña eligió que los submarinos se acercaran sigilosamente al Yantar y emergieran cerca. Fue una advertencia. Podríamos haberte destruido en cualquier momento. Ahora sal de nuestras aguas. El Yantar recibió el mensaje de TWZ, informando que el barco espía se alejó rápidamente de su posición de merodeo, pero aún intentó realizar más vigilancia. Ante la vigilancia del astuto submarino británico, el barco ruso se adentró en aguas al este de Dublín, Irlanda, suscitando inquietudes sobre la posibilidad de que estuviera buscando los principales oleoductos y cables que unen al Reino Unido con Irlanda. El buque de patrulla marítima de Irlanda, L.A. James Joyce, escoltó al Yantar fuera de la zona económica exclusiva irlandesa, mientras el cuerpo aéreo irlandés vigilaba su trayectoria. Entonces, ¿cómo supo el Reino Unido que este barco espía estaba en sus aguas en primer lugar? Ya obtuvimos la respuesta de la Marina Real sobre estas misiones. En enero de 2025, la Marina de Gran Bretaña, en colaboración con la OTAN, se preparó para escoltar al Yantar tan pronto como llegara, consciente de su arribo inminente. Es probable que los aliados de la OTAN hayan compartido información similar durante el incidente del submarino en noviembre. Sin embargo, hay otro aspecto interesante del Yantar que lo hace mucho más fácil de rastrear que otros buques espía. Está equipado con un sistema de identificación automática, o sistema de identificación automática. Este sistema transmite la ubicación del barco periódicamente, siendo rastreada por transceptores en otras embarcaciones. Los datos recopilados son publicados por servicios de seguimiento de barcos en línea, permitiendo a la Marina Real observar el Yantar mientras se movía y colocarse en posición para interceptarlo. Sin embargo, sistema de identificación automática no es un sistema de seguimiento en tiempo real. La ubicación del Yantar solo puede ser descubierta si está al alcance de los transceptores de otro barco. La ubicación del barco había sido detectada unas 23 horas antes en aguas belgas durante el incidente de enero, dando a Reino Unido una buena idea de que se dirigía al Canal de la Mancha. La combinación del monitoreo constante de los socios de la OTAN y los mensajes de Gran Bretaña en enero y noviembre demuestran que fueron completamente precisos. Estaba enfocado en el Yantar y conocía perfectamente sus acciones. Esto nos lleva a otras preguntas. ¿Qué es exactamente el Yantar y por qué el Reino Unido lo considera una amenaza tan grande? El buque no representa un peligro en cuanto a su capacidad de ataque. Es un buque de investigación ruso que ha estado en funcionamiento desde el 2015 y no parece estar equipado con ninguna arma.
Esto implica que no es un buque de guerra, probablemente una elección intencional de Rusia. Enviar una fragata o corbeta a aguas británicas podría causar una escalada que llevase a disparar armas. Si el Yantar no tuviera armas, Gran Bretaña habría quedado como el villano al atacar la embarcación con submarinos u otros navíos. El Yantar probablemente tiene un stock de mini submarinos. The New York Times informó en 2015 que el Yantar tiene al menos 2 submarinos a bordo que puede desplegar en cualquier momento. Popular Mechanics reiteró la afirmación años después, añadiendo que los mini submarinos y el Yantar posiblemente son operados por la Dirección Principal de Investigación Submarina de Rusia, básicamente la división de espionaje submarino del país. El Yantar es una nave nodriza con hangares incorporados para guardar submarinos pequeños fuera de la vista hasta que se necesiten, según Popular Mechanics. La presencia de estos submarinos no es suficiente para probar que el Yantar es un barco espía. Muchos buques de investigación submarina usan submarinos para explorar el océano profundo. No obstante, al combinar esta capacidad de sumergirse con las múltiples ocasiones en que el Yantar ha sido descubierto en aguas prohibidas, se vislumbra un patrón de Rusia enviando el barco a zonas sensibles. El patrón se remonta a casi una década. El Yantar ha sido visto merodeando cerca de los cables de telecomunicaciones submarinos desde su introducción en la Marina rusa en 2015. Ese mismo año lo vio navegar alrededor de la costa de la bahía de Guantánamo, mejor conocida como el lugar donde los Estados Unidos mantienen un campo de prisioneros para reclusos considerados amenazas a la seguridad nacional. En octubre de 2015, el Yantar exploraba nuevamente, ahora en aguas noruegas. La lista continúa. En 2016, el presunto barco de investigación ruso llegó a Groenlandia. Un año después operó en el Mediterráneo Oriental, cerca de un cable submarino que une Israel y Chipre. En 2020, el barco fue hallado nuevamente merodeando cables submarinos, ahora frente a la costa de Río de Janeiro, Brasil. La Marina brasileña interrogó a la tripulación sobre la presencia del barco en aguas brasileñas. Todos los marineros rusos evitaron responder definitivamente a cualquier pregunta y apagaron su sistema de identificación cuando los brasileños aterrizaron, lo cual es un comportamiento sospechoso en el mejor de los casos y francamente sospechoso dada la ubicación del Yantar. El incidente del submarino ruso en noviembre de 2024 no fue la primera vez que exploró los mares irlandeses. En agosto de 2021 se le vio cerca de la costa de Irlanda, navegando paralelo al cable de comunicaciones submarino AE Connect One. El barco de Rusia pasó cerca de 24 horas en esa posición antes de navegar hacia el Canal de la Mancha. 2 años después fue avistado cerca de la costa de Noruega y seguido por la Marina de Noruega. En esta ocasión, el Yantar operaba sin el sistema de identificación automática mencionado previamente, un intento deliberado de evitar ser detectado al ingresar en aguas extranjeras. Los incidentes del 24 de noviembre y 25 de enero en aguas británicas no pueden ser explicados por Rusia. Se observa un patrón. El Yantar se encuentra frecuentemente cerca de cables submarinos de telecomunicaciones y líneas de energía. Tiene un historial de intentar ocultar sus acciones, ya sea apagando su sistema de identificación automática o porque su tripulación se niega a responder claramente cuando es sorprendida en el acto. Añade los mini submarinos que se cree que están escondidos en el barco y está claro lo que Rusia está intentando hacer. Escanea aguas profundas en busca de infraestructura clave usada por enemigos de Rusia. La pregunta ahora es simple: ¿por qué? Rusia afirma que utiliza el barco para recopilar datos oceánicos, pero las pruebas sugieren lo contrario. Navega y merodea en aguas británicas para localizar las ubicaciones de cables submarinos clave. Ya mencionamos los cables de telecomunicaciones submarinos cerca de Irlanda, probablemente el objetivo en noviembre de 2024, pero el Canal de la Mancha también tiene estos cables. Es el hogar del primer cable submarino que ha conectado el Reino Unido y Francia por más de 20 años, el sistema Transcanal. Ese cable es una parte fundamental de la columna vertebral de Internet que conecta el centro Equinix LD4 en Slough, Inglaterra, el centro Interxion Paris -3 y el Equinix PA7 en París, Francia, con la menor latencia de fibra entre ambos países. El cable es esencial para brindar Internet de alta velocidad en el Reino Unido y Francia. También hay evidencia de un cable bajo las arenas de Cornwall, en el sur de Gran Bretaña, que proporcionó la conexión física a Internet más potente entre ambos países en 2009. En 2020, la Red Nacional de Gran Bretaña activó un cable en el Canal de la Mancha, reconectando a Francia, permitiendo a ambos países compartir el excedente de energía entre sí. Cables similares también están instalados en el lecho marino, cerca de Dinamarca y Noruega, para conectar la red nacional del Reino Unido con suministros de energía limpia en esos países. Quizás ya estás llegando a tus propias conclusiones. Estos cables son esenciales para la infraestructura energética y de Internet del Reino Unido.
Si Rusia logra ubicarlos, que es claramente lo que está intentando hacer con el Yantar, podrá apuntar a esos cables en caso de que Rusia alguna vez se encuentre en guerra con Gran Bretaña. La eliminación de esos cables podría cortar la energía en varias áreas del Reino Unido, dañar las conexiones de Internet utilizadas por el ejército para comunicarse y afectar la economía de Gran Bretaña. No sorprende que el Reino Unido haya enviado rápidamente submarinos y otros buques para enfrentar al Yantar en noviembre y enero. Rusia está tratando de descubrir las debilidades de Gran Bretaña. ¿Y qué podría hacer una vez que encuentre estos cables submarinos? No es necesario preguntar, ya que estamos presenciando a Rusia ejecutando sus planes en otras partes. Sabotaje. Mientras Rusia sigue explorando los cables submarinos de Gran Bretaña, puede estar atacando activamente los de otras naciones. El 27 de enero, a menos de una semana del descubrimiento del Yantar en aguas británicas, Suecia anunció la incautación de un barco llamado Beshen. Bajo la bandera maltesa, se cree que el barco estuvo involucrado en una operación de sabotaje en la que desplegó su ancla y destruyó un cable submarino en el mar Báltico. La empresa naviera búlgara Navigation Maritime Bulgaria informó que el Beshen, uno de sus barcos, había soltado su ancla debido a los fuertes vientos. La compañía naviera niega haber actuado con mala intención. ¿Qué relación tiene con Rusia? Se sugiere que el Beshen no fue el único barco en la zona cuando ocurrió el daño. Letonia afirma haber visto un total de 3 en el mismo lugar. Pero quizás aún más intrigante es la idea de que Rusia está llevando a cabo sus operaciones de sabotaje utilizando lo que The Conversation llama una flota sombra de barcos que no son propiedad de Rusia, pero que están esencialmente bajo su control. En los meses anteriores a este incidente, varios barcos parecían arrastrar deliberadamente sus anclas en aguas del mar Báltico que albergan cables submarinos. Eso es exactamente de lo que se acusa a la versión. Si se revela que el barco arrastró su ancla durante la investigación sueca en curso, esto invalidaría la afirmación de que simplemente soltó el ancla para estabilizarse ante fuertes vientos. Estuvo involucrado en sabotaje. La táctica de Rusia parece ser clara. Enviar sus propios barcos, principalmente barcos espías, que operan bajo la apariencia de investigación para buscar cables submarinos en el territorio de otro país. Cuando los encuentra, en lugar de desplegar sus propios barcos y asumir la culpa, utiliza su flota sombra para hacer el daño, permitiéndole negar toda implicación. La reacción de Gran Bretaña ante el Yantar en el Canal de la Mancha y aguas irlandesas cobró más sentido con la estrategia revelada. El Reino Unido emergió su submarino para mostrar su fuerza ante Putin, usando sus barcos para espiar en aguas rusas. Tuvo que hacerlo también para demostrarle a Rusia que entiende los juegos que intenta jugar. La pregunta ahora es si Rusia va a usar un barco de su flota sombra para atacar cables en aguas británicas. ¿Crees que lo hará? ¿Y qué piensas sobre Gran Bretaña revelando que desplegó un submarino para interceptar el Yantar, junto con los otros barcos y activos aéreos que utilizó para mostrarle a Rusia que sabía lo que Putin estaba tramando? Comparte tus ideas en los comentarios y gracias por mirar. Ve a revisar si los submarinos del Reino Unido pueden destruir Rusia en 55 minutos, o mejor mira este otro video.